Se acaban los dedos de las dos manos para poder contar todos los escándalos en que se ha visto envuelto este nefasto gobierno del cambio. El último de ellos se originó tras el proceso en la compra de 3 helicópteros para la presidencia de la República, en la que, según el exministro de Defensa general en retiro Ricardo Díaz, hubieron ofrecimientos de sobornos, además de presiones por parte de Verónica Alcocer y uno de los hermanos de Armando Benedetti. Estos hechos llamaron la atención de la Fiscalía y la Procuraduría, los cuales iniciaron procesos para verificar las afirmaciones del general y si hubo nuevamente corrupción dentro del gobierno. Ahora bien, el proceso de compra de estas aeronaves habría iniciado en septiembre de 2022 y desde ese momento sostiene el general que recibió presiones, pues el coronel retirado Eduardo Mejía se le acercó para decirle que trabajaba con Camilo Benedetti, hermano de Armando Benedetti, y le ofreció 700 millones de pesos por adelantar el contrato. Además señaló que le habría dicho que la primera dama tenía interés en que se firmara el negocio. Ante estas declaraciones, la Fiscalía citó al general en retiro Díaz para que concrete ante un fiscal los hechos de los que dice haber sido testigo, así como entregar las pruebas que pueda tener en su poder para adelantar las pesquisas. Los hechos también cobraron relevancia para el Ministerio Público, que a través de la Procuradora Delegada de Instrucción para la Fuerza Pública y la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales conformó una comisión que adelantará una indagación previa del proceso. Los funcionarios disciplinarios investigarán las declaraciones para determinar si hay irregularidades y adelantar todas las actuaciones a que haya lugar. Entre tanto, la señora Verónica Alcocer, para intentar limpiar su imagen, dijo que denunciará al general retirado Ricardo Díaz por los presuntos delitos de injuria luego de que la hubiese señalado de haber manejado intereses en la compra de los mencionados helicópteros. A propósito de este nuevo escándalo, este fue el rifirrafe entre el representante a la Cámara del Centro Democrático José Jaime Uzcategui y la representante izquierdista del Pacto Histórico Luz María Munera, en la que el representante Uzcategui expuso las razones por las cuales ya se le debería de abrir un juicio político a Gustavo Petro, pues los escándalos y las pruebas que hay en su contra son más que contundentes. Veamos a detalle parte de lo ocurrido en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el pasado martes. Un poco en la misma línea que el representante Oscar Darío Pérez, le pregunto a esta plenaria si no está escandalizada con el testimonio del general en retiro Ricardo Díaz, que hasta hace menos de 2 meses se desempeñaba como viceministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro. Esas declaraciones son escandalosas. Con tan solo 1 mes de posesión del gobierno Petro, ya llegaron a la oficina del general Díaz como viceministro a ofrecerle coimas en el mantenimiento, en la operación y en la adquisición de equipos militares. Según el general Díaz, esos mensajes provenían de Casa de Nariño y del despacho de la primera dama, y por 700 millones de pesos querían comprar su conciencia a cambio de la adjudicación de un contrato. Que los abogados de Odebrecht en Guatemala ahora aparezcan como socios del señor ministro de la Defensa en una corporación llamada Justicia y Democracia de Propiedad, o con la representación legal del hijo del ministro Velázquez, es igualmente escandaloso. Que las diferentes partidas o asignaciones se hayan hecho de forma fraudulenta, alterando los conceptos técnicos para beneficiar a unos u otros contratistas. La gran pregunta que nos hacemos es: ¿hasta cuándo vamos a ver de forma inerme que todo esto sucede y las altas cortes, la comisión de acusaciones, la fiscalía no toma decisiones al respecto? Eso debería ser ya un escándalo nacional y motivo de reproche ciudadano, y vemos que aparentemente se nos queda en una portada de una revista, porque ni siquiera los demás medios de comunicación, de pronto por las mermeladas o las pautas oficiales que por momentos reciben, guardan silencio cómplice frente a esa realidad. Entonces yo sí le pregunto a la comisión de acusaciones de este Congreso, ¿qué más testimonios se necesitan contra el círculo cercano del presidente de la República
que recibiendo sumas millonarias de narcotraficantes y con el pacto de la picota al hombro, vemos que se materializó el pacto, que esas coimas y esos actos de corrupción se materializaron porque ya han generado consecuencias, y los mismos clanes que invirtieron en la campaña política del presidente son los que ahora, de la mano de la familia de Armando Benedetti y compañía, visitan las altas esferas del poder pidiendo la adjudicación de contratos para recuperar la inversión. Yo le pido a la Comisión de Acusaciones la apertura formal de ese expediente con el presidente y que ese juicio político sea una realidad en este Congreso. Aquí todo el mundo se rasga las vestiduras en este recinto con asuntos donde, como siempre fue en el gobierno de extrema derecha, aquí todo el mundo entonces es culpable hasta que demuestre lo contrario y no inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí se nos olvidó 6.402 falsos positivos de jóvenes pobres colombianos que hoy todavía nadie reconoce. Bueno, un expresidente salió ayer a reconocer que dio la orden. Ayer salió y lo dijo. Pero en cambio, el gobierno del cambio, sin proceso, sin investigación, sin nada, resulta ser culpable de no sé cuántas cosas. Aquí hay que empezar a jalarle el respetico frente a cómo entendemos el Estado Social de Derecho y la Constitución colombiana. Los tiempos en que aquí en este país éramos culpables hasta que nosotros demostráramos lo contrario, les tengo noticias, se acabaron. Volvemos a la aplicación del Estado Social de Derecho, que entre otras muchas cosas dice: usted, ciudadano, ciudadana, es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Y eso lo hace la justicia colombiana. Eso no lo hace el discurso de nadie. Mientras que delitos de lesa humanidad que se han cometido históricamente en este país, nadie terminó pagando por ellos. Ayer Chile celebraba, conmemoraba el asesinato de Allende en una dictadura militar donde el pueblo chileno se conmueve por 40.000 muertos. En Colombia guardamos silencio en un conflicto que nos ha dejado más de 1 millón de muertos. Ese es el tamaño de lo que queremos proponerle a Colombia, de lo que se le ha aplicado durante los últimos 40 años. Pues no más. Estamos hablando de cambio y estamos hablando del derecho a ser investigados, del derecho a ser culpables o inocentes hasta el último momento. La justicia tendrá que actuar en todos los casos, absolutamente en todos. Pero la entrada del fascismo se detuvo el 7 de agosto, cuando Gustavo Petro se posesionó como presidente de la República. Gracias, presidente. ¿Saben ustedes en qué momento la Cámara de Representantes decidió abrirle investigación formal al expresidente Ernesto Samper? Lo hizo el 27 de febrero del año 96, después de que en el mes de septiembre del año inmediatamente anterior, Santiago Medina, tesorero de esa campaña, reconoció el ingreso ilegal de dineros sucios a la campaña presidencial del 94. Y hago el paralelo porque cuando precisamente en un mes de agosto y septiembre el país se entera de boca del hijo del presidente de la República que esos dineros sucios también entraron a esta campaña presidencial, y ya no lo certifica solamente el tesorero de una campaña, sino el hijo mismo del presidente que hoy ostenta el poder. La pregunta es: ¿cuándo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes va a abrir investigación formal para indagar la entrada de esos dineros sucios a la campaña del presidente Petro? Confío que lo haga antes de terminar este año o en su defecto
comenzando el año entrante, porque antes de julio del año siguiente, es decir, del 2024, se tiene que hacer efectivo el juicio político contra el presidente de la República, porque este país no aguanta más abusos de autoridad y más actos de corrupción. ¿No les parece que hay más de 15.000 razones para que se adelante un juicio político contra el presidente? ¿No les parece que lo que ha dicho Armando Benedetti es suficientemente grave y de esa manera ese juicio político tiene que avanzar y prosperar en este país? Así que estamos esperando, apreciados compañeros, y los que tenemos memoria no podemos permitir que este sea otro proceso 8000 fallido y que es una de las enormes frustraciones que ha tenido Colombia en la historia reciente y que ahora por cuenta de un proceso 15000 no se puede repetir la misma historia. Gracias, presidente.